la glucosa. Entonces la primera etapa, ¿cierto?, que es catalizada por la exoquinasa, entonces se saca un fosfato de una molécula ATP y se coloca en el carbono número 6, es decir, en ese que está ahí. Ahí está. ¿Ya? Pues la segunda reacción lo que se hace es convertir esta glucosa, ahora que se llama glucosa 6-fosfato, en fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Simplemente hubo un rearreglo de la molécula. En el tercer paso, ¿cierto?, esta fructosa 6-fosfato, estamos acá, sufre una segunda fosforilación, que está a cargo de una enzima que es quizás la más importante porque es la que está más sujeta a regulación, que es la fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Y ahí lo que se hace, ¿cierto?, es agregar un fosfato al carbono número 1, obteniendo como resultado esta molécula que está acá, que es la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, a partir de esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato, ¿cierto?, nosotros ya tenemos entonces una molécula de 6 carbonos con 2 grupos fosfatos. A continuación, esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato se corta en dos, literalmente, dando como resultado dos moléculas de 3 carbonos y un fosfato cada una. ¿Ya? Obviamente, como la molécula, si se fijan, no es 100% simétrica, ¿ya?, o el corte no es 100% simétrico, estas dos moléculas de 3 carbonos y un fosfato cada una son distintas. Una recibe el nombre de dihidroxiacetona fosfato y la otra se denomina glisaldehído 3-fosfato. ¿Ya? Aquí está esquematizado, ¿cierto?, con los dos colores y lo que resultaría. ¿Estamos? ¿O está muy rápido? ¿No? ¿Se repasa nomás? ¿Ah? Origami, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿qué va a pasar acá? El resto de las enzimas encargadas de glicólisis, ¿cierto?, solamente pueden procesar el gliceraldehído 3-fosfato, no esta otra que es la dihidroxiacetona fosfato. Entonces va a haber un paso intermedio, ¿ya?, catalizado por esa enzima que está ahí, que lo que hace es convertir esta molécula, la dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. ¿No? Entonces finalmente, ¿cierto?, de la glucosa, al final de la etapa de inversión voy a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y cada una de ellas entonces va a seguir el procesamiento de la segunda etapa. Y es por eso que si se fijan en el esquema acá, hay colocado un número 2. ¿Sí? Yo creo que lo he perdido allá, ¿eh? ¿Cómo ocurre este paso del deshidroxiacetona el segundo gliceraldehído? Ya, en el fondo, ya, simplemente lo que pasa, ¿cierto?, es que se llama lo que se denomina una isomerización. Aquí vamos a entrar en la parte química, pero en el fondo es un rearreglo de la molécula. Fíjense, acá están las dos, son muy parecidas, lo único que difieren en esta zona de acá. Entonces las dos finalmente quedan así. Esa es la única modificación que se hace. Ok, entonces, a continuación viene la segunda fase de ganancia, en donde, ¿cierto?, vamos a tener que el gliceraldehído 3-fosfato, las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, se van a convertir en esta molécula de 1,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Ahí pueden ver en la reacción, ¿cierto?, que se está agregando un fosfato. Es decir, el fosfato que se está adicionando a esta molécula no sale del ATP, sino que sale un fosfato que está dando vuelta por ahí. Y quiero también que se fijen en la reacción y me digan qué otra cosa le está pasando a esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Se está oxidando, precisamente, ¿cierto? Como parte de la reacción también tengo esta molécula que está más, que está oxidado, y posterior a la reacción sale
reducir. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. Después vamos a ver por qué. En el fondo, yo para que ocurra glicólisis yo necesito tener un suministro de NAD que esté oxidado, precisamente por este paso. ¿Ya? Para que tengan eso en mente por lo que vamos a ver más adelante. Ok, y generamos esta molécula que se llama 1,3-bifosfolicerato. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene de importante el 1,3-bifosfolicerato? Que es una molécula que se denomina un intermediario de alta energía. ¿Y qué quiere decir esto? Que ella tiene la capacidad de permitir la síntesis de ATP, ¿ya? En un proceso relativamente expedito y rápido, ¿de acuerdo? En el que simplemente la molécula libera su fosfato y se lo coloca a una molécula de ADP, y listo. Y ahí entonces es donde tenemos la primera obtención de moléculas de ATP. ¿Ya? Quedando entonces ahora como 3 fosfoglicerol. Antes era 1,3, ahora quedó como 3 solamente, porque el otro fosfato se lo entregó a la ADP. ¿Sí? Ok. Después ese 3 fosfolicerato sufre una conversión a 2 fosfoliceratos, es decir, si se fijan en la molécula simplemente cambió la posición del grupo fosfato, nada más. Después esa molécula de aquí va a sufrir una deshidratación hasta que quedamos en el fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato, ¿cierto?, es el segundo intermediario de alta energía que obtenemos en esta glicólisis. Y, como ya saben, ¿cierto?, el intermediario de alta energía va a permitir la síntesis de ATP, que es lo que vamos a tener acá. Dando entonces como resultado de la última reacción de glicólisis, ¿cierto?, piruvato. En el 9, ¿qué sufre esto, perdón? En el 9 sale una molécula de agua, es decir, esta molécula se está deshidratando. A veces. Sí. ¿Ya? Ahora, este último paso está catalizado por la tercera enzima importante, que es la piruvato quinasa. ¿Ya? Que es la tercera que sufre de regulación. ¿Estamos? Con el resumen, ¿no? Sí. Veo unas caras no sé si es como de pena, de no sé. Estamos con todo. Con las caras de miércoles. Ya, miércoles de la tarde. Cara de no te ve la nota. Ya. Ya. Ok. Entonces, redondeando, ¿cierto? La glicólisis es un proceso catabólico, oxidativo, donde vamos a obtener esencialmente las dos moléculas de ATP. Ojo con eso. Fíjense que acá nosotros tenemos dos moléculas de ATP primero y después otras dos. Obtenemos 4. Pero cuando hablamos de la producción neta de ATP, nosotros decimos que la glicólisis solamente da 2. ¿Por qué? Porque al comienzo utilizamos 2. ¿Ya? Entonces, en este proceso, si se fijan, ustedes dirían, ¿es importante la generación de ATP? Sí, ¿Es lo esencial del proceso? sí. Ya, hay generación de ATP, pero después se van a dar cuenta que no es el objetivo principal de la glicólisis. ¿Ya? Lo más importante acá, ¿cierto?, es la obtención de las dos moléculas de piruvato y esas moléculas de NADH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cierto?, van a ser estos electrones y átomos de hidrógeno que se están extrayendo los que más adelante nos van a permitir la síntesis de ATP a gran escala. ¿Ya? Pero eso queda para mucho más adelante. Ok. Entonces, una vez que tenemos el piruvato, las dos moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una, puede sufrir esencialmente dos destinos, dependiendo de si hay presencia de oxígeno o no. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay oxígeno, ¿ya?, ese piruvato va a ser destinado
al resto del proceso oxidativo que se llama respiración celular y va a entrar a la mitocondria, va a ser convertido en una molécula que se denomina acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs, después de ahí se van a obtener otros, o sea, se van a extraer electrones para entregarlos a la cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Me imagino que más de alguno habrá escuchado sobre eso alguna vez. ¿Ya? Ok. Eso va a pasar en el caso que tenemos oxígeno. Cuando no hay oxígeno, ¿ya? Obviamente, ese piruvato no va a la mitocondria, por lo tanto, la producción de ATP a gran escala no va a ocurrir. ¿Ya? Y ese piruvato, entonces, es destinado a un proceso alternativo que se denomina la fermentación. ¿Ya? Y la fermentación va a tener de distintos tipos dependiendo del organismo. Hay fermentación que se denomina láctica, que esencialmente la llevan a cabo algunos microorganismos y nosotros. Fermentación alcohólica, que la llevan a cabo algunas bacterias y levaduras. Bueno, y hay una serie de otro tipo de fermentaciones, pero para el caso lo que nos importa a nosotros son estas dos. ¿Ya? Y esencialmente, adelantándole un poco la materia, el objetivo, ¿cierto?, de la fermentación es precisamente el poder yo recuperar la molécula de NAD oxidado. ¿Se acuerdan que les comentaba acá? Que necesitaba NAD oxidado para que ocurriera el proceso. Ya. ¿Se acuerdan que le dije que estos electrones finalmente después van a ser entregados a la mitocondria para producir ATP? Ya. Si no hay oxígeno, estos electrones no se entregan. Por lo tanto, permanece como NADH. Y no tendría NAD más. Cuando no hay oxígeno, ¿cierto?, se me empieza a acumular el NADH. ¿Sí? Porque no hay a quien entregar electrones. Y entonces ocurre el proceso de fermentación, que es precisamente para poder ese NADH reoxidarlo, y así vuelvo a tener NAD más, y yo puedo continuar con la glicólisis, y esa célula que está sin oxígeno puede obtener al menos el ATP que me le da la glicólisis. ¿No? Eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Ya. Ahora lo que se supone que teníamos que ver. Profe, ¿qué buscamos conseguir con la glucosa? ¿Nada más? O sea, la glicólisis lo más importante es que yo voy a obtener las moléculas de... con la fermentación en el fondo es de regenerar el NAD oxidado. ¿Ya? Ok. Ahora, como todo proceso metabólico, ¿cierto?, tiene que estar regulado. ¿Ya? No sé si le habrán comentado esto previamente, pero el proceso metabólico en sí va a ocurrir siempre de una manera relativamente eficiente. Es decir, no hay mal gasto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo necesito energía, ¿ya?, en este caso ATP, los procesos metabólicos para la obtención de ATP van a ocurrir y van a estar estimulados a que ocurra. Pero una vez que yo ya tengo mi producto, es decir, una gran cantidad de ATP, el proceso no es necesario que siga ocurriendo. ¿Sí? Es lo mismo. Yo. Ya, seguimos. Primera vez en la vida que me pasa. Ya. Un alcance que de la consulta de la compañera. Vale destacar, ¿cierto?, que la glicólisis es un proceso que va a ocurrir haya o no haya oxígeno. ¿Ya? Sí o sí va a ocurrir. Ahora, obviamente cuando hay oxígeno va a ocurrir relativamente más rápido porque en el fondo todo el piruvato va a ser destinado a la mitocondria, etcétera, etcétera. Y si no hay oxígeno, simplemente va a ocurrir la fermentación, voy a regenerar el NAD más y voy a poder continuar. ¿Ya? A la glicólisis no le importa si hay oxígeno o no. Ok, ahora, como les decía, ¿cierto?, el metabolismo es regulado.
y funciona de la siguiente manera, como una industria, ¿cierto? Si yo tengo una gran cantidad de materia prima y tengo pocos productos, la industria va a andar para generar el producto, ¿cierto? Pero una vez que yo ya tengo el producto sintetizado, yo ya empiezo a detener el volumen de producción. El metabolismo funciona exactamente igual, ¿ya? En la medida que se obtienen los productos, que en este caso, ¿cuáles serían los productos de la glicólisis, por ejemplo? Piruvato podría ser uno, ¿sí? El ATP y el NADH, ¿cierto? Entonces uno podría esperar, ¿verdad?, que en la medida que se vayan acumulando estos productos, ya la glicólisis se vea disminuida. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de estas tres enzimas, ya que son los puntos de regulación, está regulada. La primera enzima que sufre regulación es la exoquinasa, que era la que catalizaba el primer paso. ¿Se acuerdan de glucosa a glucosa 6-fosfato? ¿Ya? Ahora, la exoquinasa, ¿cierto?, sufre una regulación que se llama el tipo de inhibición por sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que genera la fosforilación de la glucosa para generar glucosa 6-fosfato, en la medida que se empieza a acumular la glucosa 6-fosfato, esta misma se va a empezar como a colar en el sitio activo de la enzima, impidiendo que otra glucosa pueda unirse. De esa manera la eficiencia de la enzima empieza a disminuir. ¿Ya? Entonces el mismo producto empieza a afectar la actividad de la enzima. ¿Sí? Esa es la exoquinasa, que es la inhibición por sustrato. ¿Ya? Ahora, ¿Profe, no es producto en ese caso? ¿El producto? se llama inhibición por sustrato. El nombre se llama inhibición por sustrato. Pero funciona como les estoy diciendo. ¿Ya? Sí, sí que hay como una incongruencia en el funcionamiento con el nombre. Pero así funciona, créanme. Y así se llama. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo funciona? A medida que se acumula la glucosa 6-fosfato, ella misma empieza a bloquear la actividad de la enzima que la genera. ¿Ya? Ahora, fíjense un detalle. Esta enzima que cataliza el primer paso de la glicólisis, ¿ya?, tiene distintas variantes dependiendo del órgano. En el músculo recibe el nombre de exoquinasa. La misma enzima en el hígado recibe el nombre de glucoquinasa. ¿Ya? Las dos llevan a cabo la misma reacción química. Sin embargo, tienen una gran diferencia. ¿Cuál es? La KM, ¿cierto? Ya. ¿Y qué? Ya, de acuerdo a lo que usted ya sabe de la KM. ¿Cuál de las dos tiene mayor afinidad por la glucosa? Ya, súper, la exoquinasa, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cuál de las dos enzimas va a fosforilar más rápido a la glucosa? Ya. ¿Y en qué órgano se va a fosforilar mayormente la glucosa? En el músculo, correcto. Ok. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y qué con eso? ¿Cierto? ¿Qué tanto con eso? Tiene una consecuencia lógica. Porque piensen ustedes lo siguiente. Cada vez que nosotros consumimos alimento, ¿cierto? Imaginemos ya un chocolate. Este va a llegar al intestino va a pasar a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y va a tomar la vía venosa hasta la vena porta. Y el primer órgano al que va a entrar es al hígado. ¿Sí? Al hígado. Ahora, a lo largo del curso ustedes se van a dar cuenta que el hígado quizás es el órgano como metabólicamente más importante porque la hace todo. ¿Ya? Ahora, piensen ustedes, ¿qué pasaría si la enzima, ¿cierto?, del hígado tuviera la misma KM que la del músculo? ¿Cuál sería el problema? Que la glucosa
¿cierto? Como el primer lugar que llega es al hígado, toda la glucosa se quedaría en el hígado, ¿cierto? Porque glucosa que entra se fosforila al tiro y una vez que se fosforila ya la glucosa no puede abandonar la célula. Por lo tanto, podríamos decir coloquialmente que el hígado como que se aseguraría o se cabronaría con toda la glucosa. ¿Y el músculo? Chao. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se evita eso? Con la diferente KM. De tal manera, ¿cierto? De que cuando llega la glucosa, la que llega al hígado, ¿cierto? Como la KM es muy alta, ¿cierto? Y la afinidad va a tener, o sea, la afinidad de esa enzima va a ser poca por la glucosa. Por lo tanto, la cantidad de glucosa que se va a fosforilar en el hígado va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque va a privilegiarse que llegue la glucosa a tejidos distintos como el músculo. ¿Sí? Entonces, la diferencia en las KM me asegura de que hay un suministro de glucosa al resto de los tejidos y que no se quede en el músculo, en el hígado. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. La segunda enzima importante que yo les comentaba era la fosfofructoquinasa 1, que catalizaba, ¿cierto?, el tercer paso, que era la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya? Y en este caso, vamos a tener, ¿cierto?, lo que les mencionaba anteriormente. Cuando los niveles de ATP aumentan, se va a inhibir la enzima. ¿Sí? Lo que les decía antes. A medida que yo tengo ya generación del producto, ya no se hace necesaria la formación de más productos. Por lo tanto, esta misma empieza a bloquear o a inhibir las enzimas que se encargan de su producción. ¿Ya? Entonces, ¿También es inhibición por sustrato? no. En este caso, ahí vamos a ver, esta inhibición que sufre esta enzima es una inhibición del tipo alostérico. Ah, ¿Se acuerdan cómo funcionaba el alostérico? que también había una por sustrato, pero de tipo alostérico. No, Que en este se- caso, se no, une- una se une inhibición, al sitio activo, sino que se une al sitio alostérico. justamente, Puede ser solo la enzima o la enzima sustrato. justamente, muy bien, pero no es inhibición por sustrato, es inhibición alostérica, ¿ya? Porque estas moléculas se van a unir a un sitio distinto al sitio activo. Ok, entonces el ATP en este caso va a inducir a que la producción, ¿cierto?, de fructosa 1,6-bifosfato disminuye. Por otro lado, por ejemplo, otra molécula, el citrato, que está involucrada en el ciclo de Krebs, que su cantidad aumenta cuando hay mucho metabolismo, también va a tender a inhibir a esta enzima. ¿Ya? Porque en el fondo, si ya tengo el ciclo de Krebs andando, va a estar asociado que va a haber una gran cantidad de generación de ATP. Por ende, no necesito que haya tanta producción ni tanto ciclo andando, entonces la misma molécula va a tender a apagar entonces la actividad de la enzima. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos que el AMP y el ADP, que son la versión, en el fondo, no energética del ATP, ¿cierto?, van a tender a estimular a la enzima para que precisamente haya ATP. El AMP en el fondo es la adenosina monofosfato, que en el fondo vendría siendo una versión de menor energía total. ¿Ya? Acuérdense ustedes, ¿cierto?, que el ATP cuando se hidroliza es ahí, ¿verdad? Sí. Entonces en este estado es cuando tiene la energía y aquí cuando ya la entregó, en este caso ya no tiene energía. ¿Vale? Entonces si yo tengo mucho ADP, quiere decir, en términos prácticos, que mi estatus energético es bajo, por lo tanto, esta misma va a actuar sobre la enzima haciendo que, en el fondo, apuren la causa para poder sintetizar ATP. ¿Sí? Ya. Y por último está
la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Ya? La vamos a ver más adelante, pero es una molécula, ¿ya?, que se genera cuando la glicólisis está muy estimulada. Después lo vamos a ver en detalle esa molécula, porque tiene todo su cuento. ¿Ya? Entonces, cuando está en gran cantidad, va a estimular a que ocurra la glicólisis. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ya? Ok. Fíjense ahí. Acá hay un gráfico, ¿cierto?, de la actividad versus la concentración de sustrato. Y fíjense que cuando hay poco ATP, fíjense cómo es la curva de la enzima. Es decir, a baja concentración del sustrato, la velocidad se empieza a incrementar rápidamente, pero a medida que aumenta el ATP, ya yo necesito mayor sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Aquí estamos viendo el efecto de cómo va a ir variando la KM, en el fondo, la afinidad de la enzima. Mientras mayor ATP tiene, empieza la enzima a perder afinidad por la fructosa. ¿Sí? Ya. Y la última, ¿cierto?, era la piruvato quinasa, la que catalizaba el último paso, que era la entrega, ¿cierto?, de ese fosfato del fosfonol piruvato a una molécula de ADP para dar ATP y piruvato. Y en este caso sigue exactamente la misma dinámica. Tengo mucho producto, el producto va a inhibir. En este caso el producto, ¿cierto?, lo entendemos como ATP, por un lado, acetilcoenzima A, que va a ser la molécula en la cual el piruvato se va a convertir posteriormente, cuando hay oxígeno, fosfocreatina, ácido graso, etc. Y cuando hay el estatus energético es bajo, la actividad de esta enzima se va a potenciar. ¿Lleva alguna duda con respecto a esto? ¿Cuál es la inhibición de eso? Esta también es inhibición alostética. La de la exoquinasa es la única que es inhibición a nivel de sustrato. La fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa son inhibiciones alostéticas. Ok. Ahora, una cosa, ojo, para que lo tengan en mente. Hoy día, ¿cierto?, vamos a ver el inicio del metabolismo de carbohidratos, pero después más adelante, cuando vean el resto de las moléculas y el resto de los procesos metabólicos, se van a dar cuenta que sigue exactamente la misma tónica. Es decir, todo el metabolismo está orientado, el metabolismo catabólico, que es el que principalmente vamos a ver en el curso, está orientado a la obtención de moléculas reducidas y la obtención de ATP. Y que siempre el ATP y las moléculas reducidas van a actuar inhibiendo a enzimas, va a ir dependiendo de qué enzima, y las moléculas, en este caso, por ejemplo, el NAD oxidado y el ADP van a tender a activar a la enzima. ¿No? Bueno, aquí tienen como un esquema de la regulación total. Ya que un poco el resumen de lo que acabamos de hacer. Y esta es la última parte de esta clase, que es lo siguiente. Que nosotros cuando vemos este tema, ¿cierto?, la glicólisis, hace alusión a la degradación de glucosa. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto?, nosotros cuando consumimos azúcar de la naturaleza, nosotros no consumimos glucosa sola. Normalmente la glucosa está en forma de disacáridos, ya sea como maltosa, como sacarosa o como lactosa. ¿Ya? La sacarosa es un disacárido de glucosa con fructosa. La maltosa son dos glucosas. Y la lactosa va a ser glucosa con galactosa. ¿Sí? Entonces, una vez que, bueno, ahí la mayoría, ¿cierto?, el azúcar de caña es sacarosa. Ya la que usted le echa al té, no sé, a los postres. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros consumimos estas cosas, ¿cierto?, llegan al estómago y ahí estos disacáridos son cortados por enzimas. Hay enzimas que se llaman las sacarasas, que cortan la sacarosa, y la lactasa,
que va a cortar la lactosa y que va a generar entonces cada uno de los monosacáridos por separado. Estos van a ingresar a las células. Pero, ¿qué va a pasar en este caso, por ejemplo, con la fructosa y con la galactosa? Nosotros vimos cómo es el procesamiento de la glucosa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con galactosa y fructosa? Bueno, tenemos, ¿cierto?, que obviamente la naturaleza es muy sabia y todo se aprovecha. En el caso de la fructosa, ¿ya?, nosotros podemos hacerla ingresar de manera alternativa a la glicólisis. Acuérdense que uno de los intermediarios de la glicólisis es precisamente la fructosa monofosfato. Entonces simplemente, ¿cierto?, vamos a tener de que cuando nosotros consumimos fructosa, esta fructosa va a haber una enzima que la fosforila directamente para generar fructosa monofosfato. Y de ahí en adelante sigue el mismo camino descrito para la glicólisis. ¿Ya? En el caso de la galactosa, también va a haber un set enzimático que se encarga de modificar a la galactosa para transformarla finalmente en glucosa. ¿Ya? Entonces, aquí va a decir, no existe una vía exclusiva para cada monosacárido. Es decir, la de la glicólisis es la principal y todos los monosacáridos, ¿cierto?, que yo consuma son modificados de tal manera que puedan ingresar en algún punto del proceso. ¿Vale? Ok, ¿dudas con respecto a algo de esto? Chicos, por si acaso, yo les digo, porfa, si hay dudas o si hay algo que quedó medio enredado, díganme con toda confianza, tengo N paciencia para explicar, ¿ya? Que es importante que lo haga porque esta materia, ¿cierto?, ya después no la ven. Entonces, es súper importante lo que pasa acá porque después, ya más adelante, ¿cierto?, cuando tienen que integrar metabolismo, ya se asume que usted ya conoce todo esto. ¿Ya? Que saben, al menos, lo más importante, ¿cierto?, es qué se produce de la glicólisis. ¿Sí? ¿Cuáles son las enzimas que son reguladas? ¿Y cómo se regula en general? ¿Ya? Claro, ¿qué moléculas son las que van a tender a inhibir o qué moléculas estimulan? ¿Ya? Dentro del curso, profe, vamos a ver en detalle el ciclo de Krebs y Sí, cadena. totalmente en detalle. ¿Ya? O sea, de hecho va a ser lo más importante porque hasta acá, ¿cierto?, se van a dar cuenta de que en sí, para adelantarle un poco, yo de una glucosa yo puedo obtener 36 o 38 moléculas de ATP. Acá simplemente tuvimos 2. Entonces, por eso les decía, la glicólisis, el objetivo esencial no es la obtención del ATP, es la obtención, ¿cierto?, de esos electrones del NADH y de las moléculas del piruvato. Ok, entonces, como les mencionaba previamente, vamos a tener acá, ¿cierto?, que el piruvato seguía dos caminos esencialmente que van a diferir de acuerdo si hay oxígeno o si no hay oxígeno. En el caso que hay oxígeno, ¿cierto?, ya pasamos a tener lo que se denomina la respiración aerobia, que está esquematizada ya al centro, y ese piruvato va a sufrir un proceso que se denomina la descarboxilación oxidativa. Claro, ya que por eso dice condición aeróbica. ¿Ya? Entonces el piruvato, cuando hay oxígeno, va a sufrir un proceso que se llama la que es la descarboxilación oxidativa. Ya, y aquí es donde yo apelo a su cerebro. Sí, así apelemos. ¿Qué creen ustedes que le pasa a ese piruvato? Si entra en un proceso de descarboxilación
oxidativa. ¿Qué podría pasar? Ya, alguien lo dijo por ahí. ¿Se puede hacer? Se oxida de partida, ¿cierto? Ya, se oxida. ¿Y qué otra cosa? Pierde un carbono. De hecho, ahí está, ¿cierto? Ahí está el proceso. Se oxida, fíjense que teníamos el NAD+, y le quita electrón para generar NADH y sale una molécula de CO2. Listo. ¿Y qué obtengo? Como final del proceso, una molécula de acetilcoenzima A, que es la que va a entrar al ciclo de Krebs. Que eso lo van a ver después. ¿No? Eso va a ocurrir cuando hay oxígeno y que va a llevar, ¿cierto?, a la producción de ATP a gran escala. Ahora, cuando no hay oxígeno, ¿cierto?, tienen que pensar la siguiente situación. La célula constantemente está necesitando ATP. Y ella sabe, ¿cierto?, o la mayoría de las células que tienen mitocondrias saben que la única forma de obtener gran cantidad de ATP es haciendo que ese piruvato, producto de la glicólisis, se convierta en acetilcoenzima A y dentro de la mitocondria entra el ciclo de Krebs y cadena transportadora, fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no, por alguna razón, no hay oxígeno, esa célula sigue necesitando ATP. ¿Ya? El punto es cómo lo obtiene entonces. Lo único que le queda, ¿cierto?, es tratar de obtenerlo de la glicólisis. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, de la glicólisis, nosotros partíamos teniendo un NAD oxidado y obteníamos NAD reducido. ¿Sí? En condiciones, cuando hay oxígeno, esos electrones que se obtuvieron con el NAD eran destinados a la mitocondria para obtener ATP. Pero como no hay oxígeno, podríamos decir que la mitocondria está cerrada. Entonces, al final del proceso, ¿qué tengo? Que se me empieza a acumular el piruvato y el NADH. ¿Sí? ¿Cachan más o menos cuál es la problemática? ¿Cierto? Ya. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿de qué otra forma obtengo ATP? Si no puedo utilizar la mitocondria. Tengo que recurrir a la glicólisis. ¿Cierto? Ahora, ahí viene lo que yo les decía previamente. Hasta este punto, ¿cierto?, yo tengo acumulado piruvato y NADH. Pero para que ocurra glicólisis, yo necesitaba que el NAD esté oxidado. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, ¿cierto?, va a ocurrir que en condiciones anaeróbicas, ¿cierto?, vamos a tener que la fermentación consiste en que el piruvato, entonces, va a recibir esos electrones del NADH y se va a reducir para formar lactato, en el caso de fermentación láctica, o alcohol, en el caso de la fermentación alcohólica. ¿Qué voy a lograr con eso? ¿Cierto? De que el NADH que estaba acumulado le entrega los electrones, y al entregarle los electrones, ¿qué voy a obtener? NAD+, oxidado, que en el fondo me va a permitir que la glicólisis pueda seguir ocurriendo. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver con esto. Teníamos esta situación. Os veo medio perdidos todavía, así que teníamos esta situación, ¿verdad? Cuando tengo oxígeno, este piruvato va a irse a la mitocondria, entrar al ciclo de Krebs, etc. Y estos electrones del NADH van a ser entregados también al proceso correspondiente en la mitocondria. ¿Sí? Como va a entregar los electrones, ¿cierto?, va a volver a ser NAD+ y puede
permitir que la glicólisis siga ocurriendo. Aparte, como el piruvato va a ir disminuyendo, ¿cierto? Ya tengo que mi producto disminuye, por lo tanto, se me va a estimular a que el proceso siga ocurriendo. Inclusive ese NADH se entrega en la cadena transportadora, ¿no? De hecho, va directamente a la cadena transportadora. Eso en detalle lo van a ver más adelante. Ya, eso sería cuando hay oxígeno. Pero, ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Tengo eso. Si no hay oxígeno, no puedo ocupar el piruvato, no se me va. Y el NADH no entrega los electrones. Por lo tanto, se me empiezan a acumular los dos. Y por ende no tengo ATP. El punto de decir, bueno, pero si se me acumula este, ¿de dónde puedo obtener ATP? Glicólisis. Pero para la glicólisis yo no necesito NADH, necesito NAD+. Entonces, ¿cuál es la solución? Reaccionan estos dos, y en este caso, el NADH le entrega los electrones al piruvato. Entonces, de esto, ¿cierto? Me entrega los electrones y ¿qué va a pasar? El NAD se va a oxidar y queda un NAD más y ahora puede volver a participar en la glicólisis. De esa manera puedo obtener al menos esos dos ATP que me genera el proceso. Y como producto, ¿cierto? Voy a tener, dependiendo del organismo, lactato o o etano. Entonces, vamos bien. En el caso de la fermentación alcohólica, ojo con una cosa, indistintamente de la fermentación que sea, van a compartir, en primer lugar, que las dos ocurren cuando no hay oxígeno y que las dos están enfocadas a obtener nuevamente NAD+. ¿Ya? Entonces, en el caso de la fermentación alcohólica, ¿cierto? Vamos a tener que ocurren dos pasos. Primero el piruvato, ¿cierto? Sufre... ¿Qué es lo que le está pasando ahí al piruvato? ¿Qué podrían decir ustedes? Fíjense que está marcado aquí arriba, ¿cierto? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Carboxilo, ¿cierto? Fíjense ahí está marcado en rosado y después el rosado se está yendo. ¿Qué le está pasando a la molécula? Se está descarboxilando, ¿cierto? Para generar esta molécula que está ahí se llama el acetaldehído. Y a continuación, ¿qué le está pasando al acetaldehído? Se está oxidando. El acetaldehído se está reduciendo, ¿cierto? Y el NADH se está oxidando. ¿Qué obtengo finalmente? Etanol y NAD+, ¿cierto? Y ahí tengo en el fondo el circuito. Acá tenemos el piruvato, ¿cierto? Primero se descarboxila, tengo el acetaldehído, que es intermediario, y de aquí, estos NADH entonces, se oxidan para volver a tener NAD+, que puede permitir que siga ocurriendo la glicólisis. ¿Sí? ¿Vamos? ¿No? Sí. Ya, y el otro caso es la fermentación láctica. Ahora, la fermentación alcohólica va a ocurrir en las bacterias, ¿cierto? Y esencialmente en las levaduras. De hecho, esto podría quizás explicarles por qué las cervezas tienen gas. ¿Ya? Tienen el alcohol y aparte el gas que se nos da el CO2. Ahora, en el caso de la fermentación láctica, es llevado a cabo por algunas bacterias. De hecho hay bacterias lácticas que son las que se ocupan para hacer yogur, algunos hongos, las células musculares, pero ojo, las células musculares en condiciones anaeróbicas, ¿ya?
¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy haciendo mucho ejercicio y cuando en el fondo el suministro de oxígeno que está llegando a los músculos ya deja de ser suficiente para todo el ATP que yo necesito. Y los eritrocitos, ¿qué otro nombre reciben eso? Glóbulos rojos. ¿Y por qué los eritrocitos harán fermentación láctica? ¿Alguien sabe, no? Porque no tienen, ¿no? ¿Cómo? No tienen mitocondrias, justamente. Los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Por eso llevan a cabo fermentación. No les queda de otra. Ok, y fíjense acá entonces, el piruvato, la misma tónica. Tengo que deshacerme en la H. ¿Qué le está pasando al piruvato entonces? Se está reduciendo a lactato. ¿Y qué obtengo? NAD+, que me va a permitir entonces poder continuar con la glicólisis. ¿Sí? Ahora, diferencias de estos dos procesos, ¿cierto? En que la fermentación, ahora, similitudes ya sabemos, las dos ocurren láctica y alcohólica en ausencia de oxígeno, y las dos están enfocadas en regenerar el NAD oxidado para poder continuar con glicólisis. ¿Cuáles son las diferencias? Que la fermentación láctica involucra solo un paso, que está aquí, mientras que la alcohólica son dos. La fermentación láctica involucra solamente la reducción del piruvato y la alcohólica involucra la descarboxilación del piruvato y después la reducción del intermediario que es el acetaldehído. ¿Sí? Es decir, como que esas diferencias salen en las pruebas normalmente. La diferencia es que en una fermentación se produce CO2 y en la otra no. Eso. ¿Recreo? ¿Cómo?